puede haber una posibilidad futura. Y la separación de iglesia y Estado es un elemento que a nosotros nos hace mucho daño. Porque si, por ejemplo, si al presente una iglesia dirigiera en Puerto Rico la educación, pues esa iglesia tendría, obviamente, todo controlado. pues ese muchachito que se educó hoy probablemente mañana sea el gobernador, y el que se educó, no sé, a la larga puede, sí, de veras. No lo diga, que le puede hacer daño. Bien, ahora, así que todo lo que hay dentro de estas encíclicas, para abundar un poco más en la pregunta, es obviamente es una fuerte oposición a las innovaciones de los estados. ¿Qué están estableciendo los estados? Número uno, separación de iglesia y Estado. A nosotros nos hace mucho daño. Número dos, libertad de culto. Pues a nosotros nos hace daño, porque si ahora hay libertad de culto, pues obviamente cuando la Iglesia Católica tenía el control de América Latina, obviamente el único culto permitido era el católico. Quien diera otro culto, bueno, la historia latinoamericana está llena de mártires, ¿sabe? Sí, llena de mártires. Mire, para dar un ejemplo bien sencillo, esta iglesia patrocinó a dos jovencitas, pues yo creo que tú debes recordar, entre ellas la hija de Mencía, y de otra hermana de la iglesia, que trabajaron como misioneras con un programa misional y las enviaron para México. Oiga, y mire qué dato interesante, en esa región de México donde las ubicaron, el sacerdote de la iglesia dijo, algo hay que hacer con estas, y las apedrearon. Sí, las mantuvieron encerradas hasta que finalmente la policía vino, pero obviamente bueno, en Colombia hay historias increíbles de la cantidad de evangélicos que fueron víctimas de persecución como resultado de la no libertad de culto. O sea, cuando la libertad de culto se estableció, no crea que eso fue fácil. No, es más, yo que soy más moderno, de ese periodo de tiempo, recuerdo las lluvias de pedradas que nos lanzaban a veces las comunidades en nuestros cultos. O sea, eso yo lo recuerdo. Yo recuerdo las veces que mi papá me metió debajo de un banco, por lo menos tratando de protegerme de que yo no cogiera una pedra de la gente de la comunidad. Y lo que es gracioso es que muchas veces estos procesos tenían el aval. Muy bien, se abusó mucho. Sí, tenía el aval. Y todavía en el periodo, yo creo que esta experiencia ha ido moderándose tal vez en los últimos 25 años, aún aquí en Puerto Rico, pero yo recuerdo cuando yo fui a pastorear a Trujillo Alto, que estaba un deambulante que tenía una orilla de perros que lo acompañaba, como de 15 o 20 perros que lo acompañaban, y desde luego a mí me daba mucha pena, pero él venía a traer una ofrendita de 15 o 20 centavos a la iglesia, pero entraba con todos los perros. Y yo, pues cuando llegué a pastorear la iglesia, que me lo dijeron, le dije, no, yo lo voy a esperar, en la puerta. Y cuando él llegó, le dije, mira, yo lo siento mucho, pero si tú quieres dar alguna ofrenda, dámela aquí. Y yo la entro, pero tú no puedes, pues, hay niños, y si un perro de esos muerde un niño, pues entonces él, de manera muy sana, le digo, no, yo vengo aquí a dar la ofrenda porque el sacerdote me dice que la traiga para acá. Para que te llene un poco. Sí, entonces me decía, oye, pero ¿cómo? Claro, gracias al Señor que, claro, para uno ser justo,
luego vino un sacerdote a Trujillo Alto que desarrollamos una relación de amistad y de respeto y de deferencia extraordinaria, pero eso se daba. Yo que he gozado de tener amistad con sacerdotes católicos y que he tenido el privilegio inclusive de participar en actos funerales de sacerdotes católicos, gente que yo amo y gente que yo admiré. Óigame, yo llegar al entierro de un sacerdote católico y ver algunos que me miraban bien y otros que no me miraban bien, pues eso dice algo, ¿no? Claro, la situación, por ejemplo, de hace unos años atrás, cuando se me iba a prestar la basílica, la catedral de San Juan, para oficiar una boda, había, la decisión la tenían que tomar, me parece que eran 4 sacerdotes, y si no había consenso entre ellos, entonces la tomaba el arzobispo González, y desde luego no hubo consenso, se trancó, y entonces hubo que llamar al arzobispo, y es interesante que el arzobispo preguntó quién es el ministro, y cuando se refirió mi nombre, él con mucha deferencia y con mucha consideración dijo: él no está de acuerdo con nosotros, pero este es un ministro que respeta nuestra fe y respeta nuestra iglesia, y yo no me opongo a que él utilice nuestra catedral para celebrar una boda. Y él fue el que decidió el impasse, ¿no? Y yo creo que esto es justo decirlo, porque a mí me parece que el cuadro ha ido cambiando en alguna medida, pero la historia está ahí. O sea, la historia no se puede tapar. Por el otro lado, la Iglesia Católica tenía una fuerte oposición a la innovación de los estados en cuanto a la libertad de prensa, porque si algo le ha hecho daño no solamente a la Iglesia Católica, a cualquiera, es la libertad de prensa. O sea, antes, con anterioridad, la prensa tenía que escribir lo que se le dijera, pero entonces no salía a la luz de la información lo que sucedía. Ahora no, ahora hay libertad de prensa. Por el otro lado, lo que plantea nuestra hermana Helen, la educación bajo la responsabilidad del Estado, pues claro, que hoy se ha convertido para nosotros en un dolor de cabeza, pues porque el Estado ha sido, por el otro lado, irresponsable en términos del material educativo, pero eso no quiere decir, yo creo que esas cosas los cristianos las pudiéramos resolver más mesuradamente si, en lugar de estar identificados con los partidos políticos, estuviéramos identificados con lo que es la dignidad de nosotros como creyentes, como cristianos. Esto es sin hablar de partidos políticos algunos, ¿no? Y por el otro lado, los estados simplemente le dijeron al Papa: usted atienda sus asuntos religiosos y nosotros atendemos los asuntos seculares. O sea, así es que esa fuerte oposición a esas innovaciones del Estado, de alguna manera la Iglesia tenía que buscar contrarrestarla. Pues ¿cómo las contrarresto? Pues las contrarresto con estas encíclicas, pues de alguna manera, pues, óyeme, si yo sigo manteniéndome como la voz oficial en la mente del pueblo, yo todavía sigo teniendo cierta fuerza y cierta autoridad. Desde luego, ya para el 1869 se convoca el primer Vaticano, y Pío IX allí promulgó entonces la infalibilidad papal, y desde luego lo que dice la infalibilidad papal en su encíclica, yo creo que sería bueno también que lo podamos leer, porque nos da un cuadro, está en la página 435 del libro. Dice: puesto que en nuestros días, cuando se requiere más que nunca el efecto saludable del oficio apostólico, hay no pocos que se oponen a su autoridad. Ese que está reconociendo que la oposición es mucha del Estado. Dice: nosotros consideramos que es necesario afirmar solemnemente la prerrogativa
a que el Hijo unigénito de Dios se ha dignado unir el sumo oficio pastoral. Luego, adhiriéndonos fielmente a la tradición que viene desde el principio de la fe cristiana, para la gloria de Dios nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salud de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma revelado por Dios que el pontífice romano, cuando habla es cátedra, cuando define por su autoridad apostólica suprema como pastor y doctor de todos los cristianos, una doctrina de fe o de costumbre que ha de ser aceptada por la Iglesia Universal, tiene, por la asistencia divina que le ha sido prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infabilidad con que nuestro divino Redentor quiso que la Iglesia contara al definir cuestiones de fe o de moral. Luego, tales definiciones del pontífice romano son irreformables en sí mismas y no en virtud del consenso de la Iglesia. Y si alguien, Dios no lo quiera, se atreva a contradecir nuestra definición, anatema sea. No es común, desde luego. O sea, veamos esto fuera de la pasión religiosa. Bueno, algo tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. O sea, hay unos flancos que están muy débiles y yo creo que en ese sentido la Iglesia obró muy inteligentemente. Si no hubiese surgido la debacle total y definitivo de la Iglesia. Así es que, de este modo, la infalibilidad papal quedó como doctrina. Y cuando se llevó a votación, 522 obispos votaron a favor. 2 obispos votaron en contra. Y se dice que más de 100 se abstuvieron de votar. Lo que quiere decir es que ese concepto de infalibilidad papal, esa encíclica, ese dogma, pues obviamente no fue un voto de unanimidad por todos los obispos. Ahora, sin embargo, esto no causó mucho revuelo, por una sencilla razón, porque en la mentalidad de los estados europeos decían, pues mira, a eso es que se deben dedicar ellos, a los religiosos, a lo que es de ellos. ¿Por qué? Porque los estados estaban tan seguros que ellos cada día afirmaban más su fuerza y su autoridad sobre sus gobiernos, y desde luego entendía, mira, lo que ellos están postulando a nosotros no nos hace ningún daño. Ahora, hubo sí lugares, por ejemplo en Holanda, en Austria y en Alemania, donde algunos católicos no aceptaron el concepto de la infalibilidad papal y se desafiliaron de la comunión romana. Y desde luego, entonces crearon otros movimientos, en algunos de ellos aduciendo que era una iglesia católica más antigua. Pues entonces empezaron a interpretar esta como una iglesia moderna. Con todo y la infalibilidad del Papa, el 18 de julio del 1870, desde luego, como lo mencionamos ahorita, Roma capituló ante las tropas del Reino de Italia y desde luego el Papa perdió su poder, y desde luego se declaró prisionero a Pío IX. Pío IX, como dijimos ahorita, no aceptó los hechos de que la Iglesia había perdido, y no fue hasta el 1929 que Pío XI aceptó lo que había sido una realidad por más de medio siglo, y es que por más de 50 años la Iglesia prácticamente se quedó sin ningún poder temporal. Claro, después de Pío IX y aún después de Pío XI, entonces advino al periodo papal de la Iglesia León XIII. Y el periodo de León XIII es interesantísimo, porque León XIII estuvo también en su función papal por espacio... Ajá. Sí.
pequeña aportación que quería hacer. Sí, adelante.